Nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo. Vamos a irnos a los siglos XVI y XVII. Y estos dos siglos son importantes porque es en donde se empieza a gestar la danza académica española. Es decir, esta danza académica nace de la danza aristocrática, de las danzas de las cortes, que lógicamente era de músicos profesionales, ¿no? Los músicos además eran bailarines. Entonces vamos a centrarnos un poquito en estos dos siglos, que son los siglos en los que en España gobierna la dinastía de los Habsburgos, que son los reyes Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. ¿Sí? Ellos van a gobernar durante estos dos siglos, que se conocen los dos siglos juntos como el siglo de oro español, porque es una época en la que se desarrollan las artes, la pintura, la literatura y por supuesto la música. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo se desarrollaba esta danza en la corte. Tengamos en cuenta que era una corte netamente protocolar, con mucho personal de asistencia, que le daba mucha importancia a su imagen frente al pueblo, ¿no? A esa actitud de superioridad, ¿no? De aristocracia. La austeridad que mostraban en sus vestimentas no era una sencillez ni una muestra de humildad, sino que era una austeridad cara, por decirlo de alguna manera, que imponía respeto. Ese color negro perfecto era algo muy difícil de conseguir y era de altos costos, ¿no? Todo se invertía muchísimo dinero en lo que fuese imagen y en el arte, por supuesto. Sus fiestas, ¿sí? Fiestas cortesanas, saraos se lo llamaba también, que eran reuniones de la alta aristocracia, de la alta nobleza, fiestas privadas, ¿no? No eran fiestas públicas, eso es importante reconocerlo, ¿no? Que era algo privado, es decir, no había una gran cantidad de gente, una multitud de personas, ni tampoco asistía el pueblo a estas fiestas, ¿no? Recordemos que esta dinastía de los Habsburgos tiene un origen extranjero, no español, ¿sí? Los Habsburgos provenían de Flandes, son los descendientes de Felipe el Hermoso, que se había casado con Juana I de Castilla. Entonces, todas sus costumbres son traídas a la corte española. Pero además, estos músicos que ellos traían de Flandes, hoy Países Bajos sería, estos músicos además viajaban por distintos lugares de Europa, por distintos reinos. Tengamos en cuenta que el mapa de Europa no era el mismo hoy en día, ¿no? Y en estos reinos ellos asistían a ferias, a teatros populares, y de ahí tomaban melodías y danzas populares, pero las llevaban a un plano más profesional, ¿sí? Creaban patrones rítmicos y esos patrones rítmicos eran con los que ya se podía estructurar una danza, ¿no? Entonces esa misma danza que estaba estructurada basada en ese patrón rítmico, cuando ellos le cambiaran la melodía, como respondía a la misma rítmica y a la misma estructura, se podía bailar igualmente. La cosa era aprender esa relación que había entre esa danza y el patrón rítmico correspondiente. Y a ese patrón rítmico le daban un nombre: pavana, gallarda, alemanda, courant, branle, etc. Eran patrones rítmicos específicamente. Bueno, y estas compañías de teatros populares, ¿no?, que tenían interacción con los músicos de la corte, también habían sido invitadas y contratadas por el rey, ¿no? Y bueno,
ahí había una interacción, un intercambio de conocimientos. Además de que estas compañías, como eran muy apreciadas por los Habsburgos, y les pagaban muy bien, lógicamente empiezan a conformar unas primeras empresas artísticas, ¿no? Y consiguen alquilar lugares que se los conocen como corrales de comedia, donde representar obras teatrales. Y esto va a la par con el desarrollo de la literatura. Recordemos a Cervantes, a Lope de Vega, a Calderón de la Barca, quienes escribían obras de teatro. Pero, claro, era un teatro ilustrado para un público popular. Estas obras de teatro, como ustedes saben, están estructuradas en actos, que ellos le llamaban jornadas, y entre una jornada y otra, generalmente se le daba lugar a un escritor que recién comenzaba su carrera para que adquiriese fama, ¿no? Y ese espacio, ese pequeño espacio, se hacía una pequeña obrita, generalmente que incluía una danza, o a veces era directamente una danza, ¿no? Que se llamaba entremés. Entonces, en ese entremés es en donde empezaron a aparecer estas danzas populares, pero que a la vez tenían esa impronta aristocrática que obviamente los actores la habían tomado de la corte, o sea que había un permanente intercambio. Es decir, que todo lo que se representaba en escena, aunque en la corte era más aristocrático y en el teatro popular, en los corrales de comedias, tenía un tono más dirigido a un público popular, ya ese intercambio hacía que toda danza escénica se pudiese representar en ambos lugares, en uno con un tono más aristocrático, en el otro con un tono más popular, pero la danza era la misma, ¿no? Es decir, que se retroalimentaban mutuamente. Y ojo, porque el hecho de que hayan traído la música de otras cortes, de otros países, no implica que esas danzas fueran de esos países, porque todavía no estaban conformados los estados nacionales que hoy conocemos. Pensemos un poco en cómo era el mapa en aquella época. Podemos decir que en aquellas épocas tu pueblo hoy era de un rey francés y mañana de un rey alemán, por guerras de sucesión o de conquista territorial. Y si el músico que descubría una melodía popular era florentino, seguramente nombraría a esa recreación de esa danza con un nombre italiano que remitiera al país de origen, pero en el país de origen no la llamaban así. Tal es el ejemplo de la españoleta. Claramente se refiere a una danza de España, pero recreada por algún músico florentino que la denominó así. O quizás desde Nápoles la llamaran así. Pensemos que el reino de Nápoles también perteneció a España. Lo mismo sucede con los nombres de los pasos. A veces se traducían en forma literal. Por ejemplo, los encajes, que son el assemblée de Francia, ¿no? De la escuela francesa, y los traducían literal de un idioma a otro, o se deformaba el nombre haciendo más fácil su pronunciación, como por ejemplo el rodazán español, que sería el rond de jambe de Francia. ¿Y qué bailes y pasos y figuras tenían las danzas en esta época? Y lo más importante, ¿qué relación había con la escuela bolera posterior del siglo XVIII? Los bailes eran la suma de todo lo que los músicos recopilaban por todos los países de Europa a donde viajaran. Recreaciones populares academizadas, tanto musicalmente como dancísticamente hablando. Y también el intercambio entre artistas, músicos y bailarines, cuando las compañías eran invitadas a las fiestas de la corte, es decir, que para esta corte española recién estrenada tenemos esta amplia variedad de bass dance, pavana al estilo español,
Gallarda, Canario, Folías, El Villano, La Españoleta, Las Jácaras, Zarabandas, Chacona. Y los pasos y figuras, y acá te sorprenderías al encontrar que muchos de los pasos tienen el mismo nombre que los pasos de la escuela bolera. Es decir, que la escuela bolera, aunque suma otros pasos y figuras, tiene una continuidad de escuela con estas danzas de la corte. Revisando las fuentes específicamente españolas, como el manuscrito de Novelli y el discurso sobre el arte del danzado de Esquivel Navarro, encontramos nombres como rompido, cuatropeados, cabriolas, quiebros y encajes que forman parte de los pasos de la escuela bolera. Y estamos hablando de tratados de los siglos XVI y XVII. Demostrando así la continuidad de la danza de la academia en España. Entonces podemos concluir que la escuela bolera no apareció de golpe, no fue el invento de una persona, aunque varias de las coreografías que hoy conocemos sí tengan un autor específico. Pero lo cierto es que en conjunto, en la generalidad, la escuela bolera como tal fue la continuidad en el tiempo de una danza académica de corte aristocrático que se nutría tanto de las danzas de las cortes europeas, de varias cortes europeas, y de la escenificación teatral de las danzas populares, logrando un ensamble perfecto que desde los fines del siglo XVIII hasta la entrada en el siglo XX identificaría a España diferenciándose y a la vez entrelazándose con Europa. Nos vemos la próxima.